Continuando con la clase, vamos a ver los ciclos biológicos de las plantas afines a Coniferófita. Según algunos autores, actualmente existen 4 grupos de gimnospermas. Las cicadófitas, que son las cicas, que son plantas ornamentales, las gingófitas, que tienen una sola especie, el Ginkgo biloba, las coníferas o coniferófita, en donde están los pinos, cedros, abetos, cipreses, araucarias, que son las que hemos visto en la clase anterior, y las nietófitas, que tienen aproximadamente 80 especies. Estas últimas son las más parecidas a las angiospermas que vamos a ver en la clase que viene. Las cicadófitas son plantas ornamentales parecidas a palmeras, tienen un tallo corto con un poco de crecimiento secundario, hojas pinnadas, compuestas, y las hojas tienen una manera de desarrollarse de manera circinada semejante a la de los helechos. Las bases foliares, o sea las bases de las hojas, persisten siempre y son leñosas, por eso se ven las bases foliares sobre el tallo. Las plantas son dioicas, o sea que tienen los microsporangios y los megasporangios sobre distintos individuos. Recordemos que oico quiere decir casa y di quiere decir dos. Hay varios géneros dentro de cicadófitas, pero nosotros vamos a ver ahora el género Cica. En el género Cicas, entonces, tenemos plantas femeninas, en donde vamos a encontrar los megasporangios, y plantas masculinas, donde vamos a encontrar los microsporangios. En las plantas femeninas de Cica, vamos a encontrar los megasporofilos, que son equivalentes a las escamas leñosas de las coníferas, que recordemos que estaban agrupadas formando un cono carpelado o piña. En el caso de cicas, los megasporofilos no están formando un cono ni forman una piña. Están dispuestos en espiral en el centro de la planta, como en la foto que vemos a la derecha arriba. Estos megasporofilos son pinnados, o sea que tienen su lámina dividida en pinas parecidas a los de los helechos. La especie más conocida en Córdoba es Cicas revoluta, que es la de la foto de la derecha arriba y la foto también de la izquierda arriba. En la axila de los megasporofilos, que tienen tricomas, hay varios óvulos. Los óvulos de Cica son muy parecidos a los óvulos de coníferas. Entonces veamos la imagen del óvulo a la izquierda abajo. Los óvulos tienen un tegumento con varias capas, al igual que en pino. Este tegumento deja una abertura llamada micrópilo. En el centro y dentro del tegumento está la nucela, que sería ahora sí el megasporangio, al igual que en coníferas. En el centro de esta nucela, en una etapa anterior a esta figura, se va a diferenciar una célula madre de las megásporas, que va a sufrir meiosis. Por meiosis va a producir 4 megásporas, 3 van a degenerar, va a quedar una sola megáspora. Esta megáspora se va a dividir por mitosis y va a formar el gametófito femenino, que es lo que observamos en este esquema de la izquierda abajo. El gametófito femenino se llama protalo, igual que en pino, y lleva 2 arquegonios mirando hacia el lado del micrópilo. El tegumento de este óvulo deja un espacio debajo del micrópilo que se llama cámara polínica. Esto también sucede en pino. Pero aparece otra cámara acá, a diferencia del pino, que se encuentra entre la nucela y frente a los arquegonios, que es un espacio vacío que se llama cámara arquegonial. Ya vamos a ver qué función tiene esa cámara arquegonial. En la planta masculina de Cicas vamos a encontrar los conos estaminados. Ahora sí, los microsporofilos están dispuestos en espiral formando un cono, como en coníferas, al que también se le llama estróbilo. En la parte inferior de los microsporofilos, que tienen forma de escama, más o menos parecidos al del pino, vamos a encontrar los microsporangios, que son muchos.
A estos microsporangios se le pueden llamar también sacos polínicos y en el pino también a los microsporangios a veces se les llama sacos polínicos. En estos microsporangios, cuando el cono estaminado es joven, va a haber células madres que sufren meiosis para formar micrósporas. Cuando las micrósporas empiecen a dividirse ya para formar el gametofito masculino, los microsporangios se van a abrir y van a dejar salir a las micrósporas o al gametofito masculino que ya está rodeado por una pared resistente y que toma el nombre, al igual que el pino, de grano de polen. Veamos cómo es el proceso de fecundación en cicas. Los granos de polen penetran por el micrópilo y caen en la cámara polínica. Cuando llegan a la cámara polínica, forman el tubo polínico, que es el gametófito masculino, al igual que en pino, pero este tubo polínico no llega hacia los arquegonios, sino que se dirige hacia atrás y penetra en la nucela, en los restos de nucela que todavía han quedado en el óvulo. Ese tubo polínico se dice entonces que es austorial, que significa que toma reservas de un lugar. En este caso, toma reservas y se nutre de la nucela. No sirve para la fecundación, solamente sirve para nutrirse y para terminar de formar las gametas masculinas. Las gametas masculinas también son dos y en este caso tienen muchos flagelos. Recordemos que en pinos las gametas masculinas no tenían flagelos. Estas gametas masculinas son liberadas por el tubo polínico en esa cámara arquegonial que yo les dije que aparecía acá en cica y que en pino no estaba. Esta cámara arquegonial está llena de líquido y permite así que estas gametas masculinas que son flageladas naden por ese líquido y lleguen hacia los arquegonios que se encuentran en el protalo, que es el gametófito femenino. En estos arquegonios se encuentra la gameta femenina y entonces se produce la fecundación entre las gametas masculinas que ya pierden sus flagelos al unirse con la gameta femenina y se produce así el cigoto. Se puede producir más de un cigoto y formar varios embriones, como en el pino, pero finalmente va a sobrevivir uno solo de los embriones. Como en pino, el protalo se va a cargar de reservas, va a quedar rodeando al embrión y el tegumento del óvulo se va a hacer firme y resistente y todo el óvulo entonces se va a transformar en una semilla. Entonces la fecundación en cicas, al igual que en pino, es simple, pero en este caso no hay sifonogamia. Sifonogamia era el proceso por el cual el tubo polínico llevaba las gametas masculinas hacia la gameta femenina. En este caso, a pesar de haber tubo polínico, este no lleva las gametas masculinas hacia la femenina, sino que las libera en la cámara arquegonial. Por lo tanto, en este caso no hay sifonogamia. Pasemos a ver ahora cómo es la fecundación en Gingófita, que ya dijimos que tenía una sola especie, que es el Ginkgo biloba. El Ginkgo biloba se considera como un fósil viviente porque son plantas muy antiguas. Los gingos son árboles que tienen ramas con desarrollo normal o estándar, a las que llamamos macroblastos, y otras ramas con crecimiento limitado, llamadas braquiblastos. Esto lo han visto en la primera unidad y habían visto como ejemplo el cedro, el pino, etc. Bueno, el Ginkgo biloba también tiene braquiblastos. Son plantas dioicas, quiere decir que vamos a encontrar individuos femeninos en donde están los megasporangios, que son la nucela de los óvulos, individuos masculinos en donde vamos a encontrar los microsporangios que también están agrupados en forma de cono, como en las coníferas y en las cicas. Entonces, como el ginkgo es dioico, vamos a encontrar una planta femenina y una masculina. En la planta femenina vamos a encontrar los óvulos
cuyas nucelas son los megasporangios. En coníferas y todos sus afines, los megasporangios son nucelas que se encuentran protegidas por tegumentos y todo eso formando un óvulo. En el caso del guingo, los óvulos no se encuentran en conos carpelados, como en el pino, ni tampoco se encuentran dispuestos en espiral en la axila de megasporofilos, como en el caso de cicas, sino que se encuentran agrupados en estructuras semejantes a florcitas, como la florcita de las angiospermas. En estas especies de florcitas hay pedúnculos, pequeñas ramitas, que se ramifican dicotómicamente, o sea, forman dos ramas, y en la punta de estas dos ramas se forma en cada una de esas puntas un óvulo. O sea que los óvulos se encuentran de a pares, en la punta de una ramificación dicotómica que se produce sobre un pedúnculo. Los óvulos tienen las mismas características de los óvulos que hemos visto hasta ahora. Tienen un tegumento que dejan un micrópilo abierto. Tienen el cuerpo llamado nucela, que es el megasporangio. En ese cuerpo va a estar la célula madre de las megásporas, que va a sufrir meiosis para formar 4 megásporas, que 3 van a degenerar y va a sobrevivir a una sola. Esa sola megáspora se va a dividir después por mitosis para formar el gametófito femenino. El gametófito femenino también es llamado megagametófito, porque mega quiere decir más grande, porque este gametófito es más grande que el masculino. Yo le voy a seguir llamando gametófito femenino, pero a veces lo van a encontrar como megagametófito. En este gametófito femenino, que se forma dentro de la nucela, igual que en todas las gimnospermas, vamos a encontrar arquegonios que tienen la gameta femenina y que tienen también una célula del cuello. En la planta masculina de guingo vamos a encontrar los microsporofilos, que son escamitas parecidas a todas los dos anteriores, que están agrupados en conos. Entonces son conos estaminados, igual que en el pino y que en cica. También a estos conos se les llama estróbilo, en cualquiera de las plantas anteriores. Cada una de esas escamitas o microsporofilos va a llevar 2 microsporangios que, como ya les dije, también pueden ser llamados sacos polínicos. En esos microsporangios, como en todos, va a haber células madres que van a sufrir meiosis para formar las micrósporas. Y recordemos que después la micróspora va a formar el gametófito masculino. Cada uno de los óvulos en el micrópilo va a formar una gota azucarada llamada gota de polinización, que hace que los granos de polen se peguen a ella. En un momento esa gota se contrae, se deseca y hace que los granos de polen entren en la cámara polínica o cámara micropilar. Ese sería el proceso de polinización cuando el grano de polen llega al micrópilo y lo penetra. En este momento de la polinización, todavía en la nucela no se ha formado la megáspora por meiosis ni tampoco el gametófito femenino. Tal como ocurre en el pino, la polinización es muy anterior a la fecundación. La fecundación en Ginkgo biloba es parecida a la de cicas. Los granos de polen entran por el micrópilo del óvulo, forman un tubo polínico que es el gametófito masculino, pero este tubo polínico penetra en la nucela, no va hacia los arquegonios, no llega nunca hacia los arquegonios. Este tubo polínico además libera las gametas masculinas en una cámara arquegonial que está frente a los arquegonios, que tiene líquido. Estas gametas masculinas son multiflageladas, o sea, tienen muchos flagelos, y van a nadar por ese líquido de la cámara arquegonial hacia el arquegonio para fecundar a la gameta femenina u ovocélula. Entonces, esta fecundación es simple porque hay 2 gametas masculinas de las cuales se va a utilizar una sola para unirse a la gameta femenina, y además en este caso tampoco hay sifonogamia, ya que el tubo polínico no lleva las gametas masculinas hacia las gametas
femeninas. O sea que dependen de la humedad de la cámara arquegonial para que se produzca la fecundación. Vemos dos fotos de un extremo del tubo polínico con los anterozoides o gametas masculinas desarrollándose y a la derecha un anterozoide o gameta masculina multiflagelada. Toman el nombre de anterozoides justamente porque tienen flagelos. Después que se produzca la fecundación de las dos gametas, todo el óvulo, esos dos óvulos que estaban en la punta de dos ramas de un pedúnculo, cada uno de esos óvulos se va a transformar en una semilla. Las semillas de Ginkgo son bastante particulares porque tienen en el centro un embrión, igual que en los anteriores, que está formado por radícula, gémula y dos cotiledones. Como tejido de reserva va a tener el protalo, que es el gametófito femenino, que se carga de reservas, pero en estas semillas lo que sucede es que el único tegumento del óvulo, que es uno solo en gimnospermas, el tegumento del óvulo, se diferencia en 3 capas al desarrollarse el óvulo en semilla. Entonces se forma una capa externa muy carnosa y 2 capas internas más firmes. Entonces, esta semilla da la impresión de ser un fruto con una parte carnosa. Sin embargo, todo eso es una semilla. Estas plantas, las gimnospermas, no tienen frutos. Esa semilla con capa carnosa probablemente le ha servido para la dispersión por animales, aunque estos animales ya estarán extintos porque el Ginkgo biloba, como dije antes, es como un fósil viviente y ha vivido en la época de los dinosaurios, por ejemplo. Así que los animales que dispersaban estas semillas es probable que ya no existan. O sea que todo eso que nosotros vemos es una semilla y a veces se le llama pseudofruto porque da la impresión de ser un fruto. El grupo de las gnetófitas es muy particular, ya que sus plantas tienen características propias de los 3 grupos que vimos antes, coníferas, cicas y gingos, a las que algunos autores ya dije le llaman gimnospermas, que es, por ejemplo, la presencia de semillas desnudas, sin ninguna estructura que las proteja como un fruto, por ejemplo. Pero también tienen características del grupo que vamos a ver en la próxima clase, que son las angiospermas. Por ejemplo, en el tejido de conducción xilema tienen traqueidas y vasos. Las 3 anteriores, coníferas, cicas y ginkgo, solamente tienen traqueidas en el xilema. En los óvulos tienen las gnetófitas 2 tegumentos en lugar de uno solo. Esto es común con las angiospermas. Y además, en este grupo de plantas aparece un proceso que es la doble fecundación. O sea que se van a utilizar las 2 gametas masculinas a diferencia de los 3 grupos anteriores. Contiene una cantidad de especies, aproximadamente 80, que están distribuidas en 3 géneros que son muy diferentes entre sí. El género Gnetum, Ephedra y Welwitschia. La mayoría de estas especies son dioicas, que quiere decir que los microsporangios y los megasporangios están en plantas diferentes, en individuos diferentes. El género Gnetum tiene aproximadamente entre 35 y 40 especies. Está formado por árboles y enredaderas con hojas grandes y coriáceas. Coriáceas quiere decir que tienen apariencia de cuero. Y estas hojas se parecen mucho a las de Eudicotyledóneas. Estas plantas se encuentran en zonas tropicales húmedas, especialmente en África y Asia. Poseen conos con microsporangios y conos con megasporangios, que son la nucela de los óvulos. Welwitschia, con una sola especie, Welwitschia mirabilis, es probablemente la planta vascular más extraña.
La mayor parte de la planta está enterrada en suelo arenoso. La parte expuesta, aérea, consiste en un disco cóncavo, leñoso y macizo que normalmente produce solamente 2 hojas en forma de correa que se parten a lo largo con la edad, en la parte donde se van poniendo viejas. Algunas plantas pueden producir hojas adicionales, pero eso no es lo más común. Las ramas portadoras de los conos, estaminados, y los conos que llevan óvulos, surgen del tejido meristemático que está en el margen del disco. Welwitschia crece en el desierto costero del suroeste de África, en Angola, Namibia y Sudáfrica. La mayoría de las aproximadamente 40 especies de Ephedra son arbustos muy ramificados con hojas pequeñas, discretas, parecidas a escamas. Con estas hojas pequeñas y tallos articulados, Ephedra se parece superficialmente al helecho llamado Equisetum o cola de caballo. La mayoría de las especies de Ephedra habitan en regiones áridas o desérticas del mundo. Los 3 géneros de nietales tienen, como en los 3 grupos que vimos anteriormente, conos con microsporangios o sacos polínicos y óvulos formados por tegumento, nucela, y la nucela es el megasporangio. Y se va a producir la meiosis como en todas las anteriores para dar 4 megásporas, de las cuales 3 van a degenerar y va a quedar una sola que por mitosis va a formar el gametófito femenino. Eso es común en todas las plantas que se agrupan en gimnospermas. También los óvulos van a formar una gota de polinización que se va a encontrar a nivel del micrópilo, que va a favorecer la entrada del grano de polen por el micrópilo. Pero en cuanto a la fecundación, las nietófitas son un poco diferentes a los 3 grupos anteriores. Les voy a dejar varias diapositivas a modo de apunte con generalidades de nietófitas para que ustedes las lean, traten de entenderlas. También les voy a dejar un cuadro comparativo y una síntesis, y cuando veamos el tema ciclobiológico de angiospermas vamos a retomar la fecundación en nietales para comparar uno con lo otro.